Dios le bendiga una vez más, muchas bendiciones a todos. Espero que todos hayan amanecido bien en este domingo maravilloso que ha creado el Señor. Un día en el cual la palabra establece que debemos regocijarnos en Él, ¿verdad? Porque Él así lo ha permitido y lo ha creado para usted y para mí. Este es su hermano y amigo José González, Iglesia Misionera Casa de Oración, saludando a nuestros pastores Joe Rivera y familia. Gloria a Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que le invito a la palabra del Señor que podamos compartir. Si puedes ir conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Hay algo especial en esta historia, una historia maravillosa donde realmente podemos ver quién es el Dios que le servimos, quién es ese ser maravilloso que nos creó, que nos ama y que tiene planes especiales para cada uno de nosotros. Y creo que es importante que podamos siempre tener en cuenta eh, cuál es la realidad de ese Dios que le servimos, porque no hay nada peor que tener la incertidumbre de a qué nos vamos a enfrentar o quién está con nosotros. Obviamente, si pudiéramos conocer y saber todas las cosas, fuera mucho más fácil, pero sí la Biblia nos enseña con lujo de detalle cuál es el Dios que le servimos y vamos a ver una historia maravillosa. Compartimos un poquito más o menos algo similar de la semana pasada, la semana antipasada mejor dicho, y en el capítulo 4 del Evangelio de San Marcos dice la palabra en el nombre del Trino Dios y damos gracias Señor por sus palabras y por este tiempo especial. Amén. Y dice así, en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículo 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y el 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo. 2 semanas atrás estuvimos hablando de esto. Sobre un cabezal y le despidieron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió los vientos y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, te doy gracias en esta mañana una vez más por tu palabra, por tu presencia, por tu Santo Espíritu en nuestras vidas, que nos dirige y nos enseña el camino que hayamos de seguir. En el nombre de Jesús. Amén. Es una historia sumamente impresionante, sumamente maravillosa, donde vemos a nuestro Señor Jesús, diría yo, en acción. Hablábamos hace 2 semanas atrás acerca de que qué hacía Jesús en las tormentas, ¿verdad? Todo este último tiempo estamos viviendo en la época de huracanes, en la época de las tormentas literales. Eh, y es interesante, ¿verdad? Porque pareciera una contrariedad de que en medio de una tormenta hay una persona durmiendo y mucho menos a la intemperie, porque estaba, dice, sobre una barca, obviamente. Pero obviamente el largo arduo día de predicación que Jesús había tenido en este episodio, obviamente las muchedumbres, todas esas personas que estaban siguiendo lo que estaban escuchando la palabra del Señor, que estaban en diferentes barcas, quizás otros estaban en las orillas, pero la Biblia dice, ¿verdad? Y establece que eran numerosas, ¿verdad? Las barcas que estaban con él. Había muchas personas, yo creo que hubo una regata, por así decirlo, de barcos y botes y esquí y cruceros, ¿verdad? Se pararon allí a escuchar
la palabra del Dios Altísimo a través de la persona de Jesucristo. Y obviamente dice que la muchedumbre eran tan numerosas que él tuvo que abrir las barcas. O sea, eran tantas y tantas y tantas que tuvo que decirle, ¿sabes qué? Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo para que haya más espacio, para que se vayan acomodando, porque seguían llegando. Aparentemente, si usted analiza la historia, se da cuenta que eran tantas y tantas y tantas las barcas y tantas las multitudes que hubo que hacer un ajuste para que pudieran escuchar a Jesús. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Pero dice la Biblia que sin alejarse de tierra, Él les enseñaba en ese versículo primero del capítulo 4 de Marcos, en el 35, dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Quiere decir que Jesús estaba predicando todavía cuando era de día. Y dice que llegó la noche y tuvo que decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a pasar al otro lado porque es demasiado. Y sin alejarse, obviamente, se mantuvo al margen para que la gente pudiera escuchar, para que la gente escuchara lo que estaban en la tierra, o sea, en la orilla, y los que estaban en todos los botes y barcos que estaban a su alrededor. Y obviamente la muchedumbre estaba escuchando, la muchedumbre estaba al tanto de lo que estaba compartiendo Jesús. Estaban sus oídos abiertos, atentos, estaban allí todos reunidos en la playa. Yo digo que me imagino que fue un evento maravilloso, allí en la misma playa, algunos mojándose, compartiendo, pero todos con una misma percepción, diría yo, con un mismo plan, un mismo propósito, con una sola mente, en un solo corazón, en un solo pensamiento, que era escuchar lo que Jesús tenía que decir. O sea, es algo impresionante cómo el Espíritu de Dios tomó la atención, ¿verdad?, de todas aquellas personas que estaban ocupados. Otros, la mayoría me imagino que pescaban para mantener su familia, otros pues quizás eran ayudantes, otros tenían quizás sus residencias allí cerca, pero todo el mundo dejó todo para escuchar a Jesús. La muchedumbre estaba escuchando las palabras de Jesús, ¿verdad? Obviamente decíamos hace poco que algunos quizás, yo analizando así el escenario, unos quizás estaban sentados sobre la parte de arriba de los barcos, otros quizás estaban sentados en la arena, otros estaban quizás pendientes a lo mejor había un port así, quién sabe lo que había. La cuestión es que cada cual hizo lo que tuvo que hacer para poder escuchar lo que estaba diciendo Jesús. Quizás algunos estaban metidos en el agua allá abajo, cerquita de donde estaba Jesús. Quizás el agua está aquí, pero querían escuchar a Jesús. ¿Sabe? Cada cual, como dije, hacía lo que tenía que hacer para estar más cerca y entender y escuchar las palabras del Maestro. Qué interesante, ¿verdad? Porque probablemente una historia maravillosa, el sol dando, la playa, yo no sé cómo estaba el clima, quizás estaba fresco, quizás hacía caliente. La cuestión es que nada impidió, nada evitó que estas personas pudieran sacarle su tiempo, dejar lo que estaban haciendo para dedicarle al Señor un tiempo especial para escuchar su palabra, ¿verdad? Algo sucedió y ellos escucharon, ¿verdad?, que alguien iba a compartir la palabra, alguien iba a hablar un mensaje y era Jesús. Y obviamente toda esa área, después que pasa todo esto, ¿verdad?, que ellos escuchan su palabra, tuvieron todo el día. Yo imagino que cada cual se fue a su casa, se terminó el sermón, se terminó todo. Algunos recogieron sus reses, recogieron sus pescados, lo que hubieran cazado, se fueron contentos. ¿Por qué? Porque recibieron palabra de Dios. Quizás Jesús bendijo aquel lugar y muchos pescaron más de lo que pudieron haberle alcanzado en toda su vida. ¿Pero por qué? Porque donde estaba Jesús estaba la bendición, y es posible, ¿verdad? Donde Jesús está hay bendición, y donde está Jesús hay mucha pesca, hay mucha bendición. Y probablemente muchos se fueron con sus sacos llenos de peces, contentos, pero con una palabra de parte del Señor, con una palabra que probablemente los tenía pensando acerca de lo que ellos estaban viviendo, experimentando. Quizás muchos pensaban y decían, ¿sabes qué? Yo soy pescador aquí oficialmente, pero me encantaría quizás ser un pescador de hombres. ¿Quién sabe la mentalidad de todos aquellos hombres y mujeres que estaban allí
compartiendo, experimentando y ejerciendo su oficio. Pero lo más maravilloso de esta historia es que después que todo finalmente se acaba, que Jesús, ¿verdad?, y los discípulos se quedan solos, empieza la aventura. Después que se acabó todo, que parecía que ya había culminado cualquier evento especial esa noche, dice la historia, dice la Biblia, ¿verdad?, que ya cuando Jesús queda solo con sus discípulos, que eran los que estaban con él, obviamente, los que estaban a él constantemente, a los que él había escogido, empieza la aventura y comienza de momento una tormenta, comienza una invitación y comienza y se pasa un milagro. Esa es la historia que vamos a compartir, ¿verdad? Dice que esta historia es sencilla, ¿verdad? Es un hombre, ¿verdad?, que nos invita a viajar, ¿verdad? En este versículo 35 es un hombre que nos invita a que nos montamos en una barca, ¿verdad?, con él y que crucemos y que salpemos a la eternidad. Y yo lo veo desde este punto de vista, cuando él dice pasemos al otro lado. Yo creo que esas palabras son unas palabras espirituales maravillosas que le está diciendo al hombre, ¿verdad?, aquí en la tierra. Mira, vamos a pasar al otro lado, vamos a pasar al lado más importante, vamos a pasar a la eternidad, ¿me entiendes? Pero para que pasemos a la eternidad hay un proceso, hay un plan. No es simplemente el deseo de pasar, no es simplemente que te impresiones con la idea de pasar a la eternidad simplemente, sino hay algo que te quiero mostrar, hay algo que debes de seguir, hay un camino correcto para que puedas pasar a la eternidad, para que puedas pasar al otro lado, como le dijo Jesús a sus discípulos. Y prácticamente esto es una invitación cargada de muchas promesas. Es una invitación cuando Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Yo pienso que fue una invitación al mundo entero, decirle al mundo entero, mira, vamos a pasar al otro lado, al mundo real, al mundo donde vive Dios, donde está su presencia, donde están los ángeles, donde están los querubines, los serafines, los ancianos, donde están las calles de oro, donde está el mar como de cristal, donde está esa ciudad celestial que solamente cuando estemos en su presencia vamos a poder gozar de ella. Pero hoy en día el Señor nos ha hecho una invitación y te ha hecho una invitación a ti. Te dice, ¿sabes qué? Pasemos al otro lado. Esa invitación parece simple, pero a la misma vez compleja. ¿Por qué? Porque conlleva ciertas situaciones. No es simplemente decir que sí. Hay un proceso, ¿verdad? Hay una invitación cargada de promesas, pero, ¿verdad?, hay una promesa de comunión durante el viaje. Hay una promesa de que durante ese viaje, durante, ¿verdad?, esa aventura que el Señor nos invita a que nos preparemos para pasar al otro lado, va a haber una comunión con Él, va a haber un camino que vamos a seguir con Él, vamos a experimentar su presencia en nuestra vida, el que nos va a preparar mientras que llegamos al otro lado, ¿verdad? Porque es importante reconocer que durante todo el camino habrá tormentas, habrá situaciones, pero siempre reconocemos que nuestro capitán, nuestro guía es el Señor, es Jesús de Nazaret. Y si eso ocurre, yo te garantizo que definitivamente vamos a llegar al otro lado. Vamos a pasar de este mundo a la eternidad si nos dejamos guiar por Jesús. Se lo dijo claramente, yo me voy, pero yo me voy a preparar lugar. Entonces, la promesa de comunión al otro lado significa que no vamos a pasar el proceso solo, sino que esa invitación conlleva que su presencia esté con nosotros en todo momento. Esa promesa, esa invitación del Señor también trae consigo, ¿verdad?, seguridad. Algo bien importante que necesitamos. Hoy compartíamos hace 2 semanas que hay mucha ambivalencia, el mundo se está tambaleando, guerras, Ucrania, Rusia, Irán, Beirut, Israel, huracanes y situaciones, pero en todas estas cosas el Señor, como hablábamos, ¿verdad?, del Salmo 46 hace 2 semanas, que el Señor nos ofrece amparo, nos ofrece protección, nos ofrece un refugio en el momento difícil. Así que tenemos en Él una invitación a la seguridad, tenemos en Él una invitación a un lugar especial
donde su presencia nos protege y nos guarda y nos da paz en medio de la tormenta. Entonces, ¿cuán similar es esto a nuestra vida cristiana? Es bien similar. ¿Por qué? Porque aquí cuando vemos este picture, ¿verdad? Como este marco donde estábamos hablando que estaban todo el mundo en sus barcas ahí, acostados, sentados en la arena, escuchando al Señor, otros estaban metidos en el agua, otros pues las olas los movían de aquí para allá y quizás estaban buscando estabilidad, quizás el mar estaba un poquito a recio y algunos estaban así, de aquí para allá, de allá para acá, no tenían estabilidad, pero cualquiera sea la posición de esas personas, la podemos comparar con nuestra vida cristiana hoy, la podemos comparar hoy con nuestro caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque aquí en esta playa con frecuencia nos sentimos fatigados. En la playa que estamos viviendo hoy día, en la invitación que nos hace el Señor, muchas veces nos fatigamos, muchas veces nos sentimos cansados, muchas veces sentimos que el sol nos está pegando y que cuando estamos caminando la playa, la arena está caliente y no queremos seguir caminando y queremos tirarnos en una esquina y quedarnos ahí porque ya no podemos, porque sentimos que no tenemos fuerzas. Probablemente, ¿verdad?, ese escenario ocurría y está ocurriendo hoy día en muchos de la gente que recibe al Señor, en muchos de los cristianos que están siguiendo sus pisadas, pero hoy la palabra del Señor nos da, ¿verdad?, la herramienta, nos da la habilidad de poder reconocer que aunque estemos pasando la fatiga, podemos reconocer de que tenemos una invitación especial de parte de Jesús para pasar al otro lado, donde hay bendición, donde hay sosiego, donde hay abrigo, donde hay protección. Entonces, cuando ponemos todo esto en perspectiva, nos damos cuenta, ¿verdad?, que esa invitación de Jesús de viajar al otro lado es una invitación maravillosa y algo especial sucede para aquellos que aceptan esa invitación. Aquellos que aceptan esa invitación de Jesús, como hemos sido tú y yo, tenemos un ticket ya comprado para la vida eterna. Tenemos ya ese pase, ¿verdad?, para su presencia. Por eso vamos confiados de que vamos para el otro lado, de que vamos a atravesar esta travesía llamada vida, esta aventura llamada vida, y que cuando todo esto se acabe, cuando este viaje se acabe, estaremos con Él para siempre. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro deseo, nuestro anhelo. Entonces, obviamente, los que aceptan esa invitación van a llegar seguro. El Señor nos ha prometido guiarnos, dirigirnos y mantenerse en el camino en todo momento mientras estamos de camino a esa aventura, a ese lugar, al otro lado. Así que yo te invito a que si todavía no eres parte, ¿verdad?, de si no le has dicho que sí al Señor, si no le has dicho positivamente, sí acepto esa invitación de pasar al otro lado, yo te exhorto a que lo hagas, yo te exhorto a que vengas delante de Él y digas: Señor, yo quiero ser parte de esa invitación. Yo no quiero quedarme a mitad de camino y mucho menos ni siquiera arrancar contigo. Yo quiero empezar a arrancar contigo, montarme en la barca contigo y llegar a mi destino, que es la vida eterna. Entonces, cuando vemos estas cosas, vemos cuán maravilloso es Dios, cuán importante es Dios en nuestra vida, que nos ofrece una guía segura. No hay nada peor que ir a un sitio de camino y tener un guía que esté perdido, que no sabe para dónde va, que no tenemos la seguridad de que vamos a llegar al destino correcto. Eso es lo peor que le puede pasar a cualquier turista, y nosotros somos en este mundo unos turistas, ¿no? Donde hemos aceptado una invitación de que nos lleven a ese lugar llamado vida eterna, y lo más maravilloso es que ese turista se llama Jesús, perdón, esa guía se llama Jesús. Los turistas somos nosotros. Así que por más que estemos fatigados, por más que estemos cansados, siempre recuerda que al ser parte de esa invitación, al ser parte de esa travesía, yo diría de ese viaje maravilloso que llamamos vida, cuando todo esto acabe, terminemos en el puerto de la vida eterna. Así yo le llamo el puerto de la vida eterna. Nuestra barca va a llegar a ese puerto allí de la vida eterna y vamos a desembarcar allí. Estaremos con Él por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Así que imagínate la bendición tan grande que es poder aceptar esa invitación
y poder dejar que Él sea, ¿verdad? Como dije anteriormente, el capitán de esa embarcación que se llama nuestra vida, nuestro camino. Y creo, ¿verdad?, que es un hombre que está con nosotros, ¿verdad?, nuestro capitán, que está con nosotros en todas las tormentas de la vida. Obviamente, si miramos el versículo 37, comenzamos la escritura, que es en el Evangelio de Marcos 4:37, mira lo que dice. Y dice así: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Wow. Yo me pongo a pensar en esa historia. Ya no están hablando de que la barca se estaba moviendo para atrás y para adelante, o para el lado izquierdo y para el lado derecho, se estaba tambaleando. Era algo tan impresionante, donde las olas se levantaban por encima de la barca y caían dentro de la barca, a un punto de que era tanto que parecía, o señala la Biblia, que la barca se anegaba. O sea, que ya era tanto el peso del agua que le estaba entrando que parecía que la barca se estaba hundiendo, porque no estaba aguantando el peso, obviamente, del agua cuando entraba. Ponte a pensar la altura, la magnitud de esas olas para poder decir que la barca se anegaba. Entonces, cuando pensamos en esto, estamos viendo que fue un evento difícil, fue un evento que no fue algo sencillo, fue algo probablemente ellos pensaban que ese sería su último día de vida. Probablemente ellos, en su desesperación, pensaban en su familia, no estaban seguros si volverían a ver a sus esposas, a sus hijos, pero alguien estaba dentro de la barca, ¿verdad? Se levanta esa gran tempestad y a todos nos ha pasado que de momento parece que todo está bien, un día maravilloso de playa, de palabra, y de momento, de la nada, se levantó una tormenta, una explosión, una dinamita que revolcó, ¿verdad?, todas las cosas. Y como dice esta historia, de momento se levanta una situación, una tormenta incontrolable, que tú no sabes qué hacer. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Que cuando todo parece que todo está bien, cuando parece que todo está en el lugar correcto, se levanta una tempestad, se levanta un problema, se levanta una situación y nos pone a tambalear, nos pone a correr, nos pone nerviosos. Pero es ahí donde el Señor nos enseña de que Él está en control, de que Él está en nuestra barca, de que Él, cuando Él quiera, le dice a la tormenta: cesa o calma, y tiene que haber bonanza. Entonces, qué gran tempestad debió haber sido esta. Yo me pongo a pensar, tuvo que haber sido una tempestad terrible, como yo te decía, para que las olas entren adentro, para que casi se hunda el barco. No pudo haber sido un vientito flojo, tuvo que haber sido algo fuerte. Entonces, quizás hubieron truenos, quizás habían relámpagos, quizás los vientos eran huracanados, quién sabe exactamente lo que pasó, pero lo que pasó no fue cualquier cosa. Lo que pasó fue algo impresionante, porque obviamente la Biblia dice que las olas probablemente empezaron a azotar la barca de aquí para allá, que parecía que le iban a romper. Me pongo a pensar, hace poco este huracán que todavía estamos viviendo, donde todavía están personas desaparecidas, y supuestamente no era un huracán tan fuerte, y mira todos los estragos que ha creado en todas estas áreas de Carolina del Sur, Georgia, la parte norte de la Florida. Hubo una devastación horrible. Entonces, usted se imagina, ¿verdad?, algo que parece un fenómeno sencillo, y ponte a pensar cuán devastadores pueden ser estos fenómenos naturales. Y obviamente lo más maravilloso de esto es que no siempre fue así. Qué interesante. La tierra, dice la Biblia, que sufre por la caída del hombre. Parece que en otro tiempo no habían tormentas, no habían terremotos, no habían muchos de estos fenómenos naturales, pero basado en lo que dice la Biblia le dice que la tierra sufre a causa de la caída del hombre. Todos estos eventos, todos estos acontecimientos que llamamos fenómenos naturales, son probablemente el producto de la caída del hombre. Entonces, la tierra, dice la Biblia, que sufre dolores de parto.
Para mí un dolor de parto es un terremoto, para mí un dolor de parto es un fenómeno natural, como un huracán, un tornado, como un evento, un tsunami. Yo lo considero esos dolores de parto, ¿verdad? En mi opinión personal, basado en Romanos 8:22. Entonces, hay una lección aquí que tenemos que aprender. Hay una lección que nos quiere enseñar el Señor a través de todas estas cosas. Y es que las tormentas caen sobre los discípulos en ocasiones. Entonces, esto significa que puede ser que tú estés sirviéndole al Señor como un gran discípulo, como un gran siervo, haciendo todo correctamente. Y tú quizás tienes una idea errónea de pensar de que porque estoy sirviéndole al Señor, haciendo las cosas correctamente, no me va a caer sobre mí una tormenta de repente. No, no, no. Si le cayó a los discípulos, si le cayó al Señor, te va a caer a ti y me va a caer a mí. Al contrario, tenemos que estar preparados para cuando ese evento suceda. ¿Por qué? Porque aunque no lo crea, hay cosas que parecen malas que le suceden a sus hijos, a los cristianos. Y pareciera que solamente las cosas buenas le suceden a aquellos que no son hijos de Dios. Y esto lo hemos visto en muchas partes de la Biblia, pero la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que los que viajamos con Jesús estamos seguros, que los que viajamos en la barca con el Señor, aunque venga la tormenta que venga, aunque los vientos soplen, aunque se quiera partir la proa, aunque se quiera partir la guía del barco, estamos bajo su manto, estamos bajo su protección, estamos bajo esa coraza que Él ha diseñado para que nosotros estemos a salvo. Entonces, obviamente, esta lección es maravillosa porque te enseña que no somos exentos de pasar situaciones difíciles, no estamos exentos de que nos seamos azotados por una tormenta. Obviamente los discípulos viajaban con Jesús, estaban con Él, habían obedecido el llamado de Jesús. Sin embargo, la tempestad los azotó. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, ellos estaban llevando el evangelio, ellos estaban hablándole a otros de Jesús, ellos estaban siendo parte del canal de bendición para la salvación de muchas personas en aquel lugar. Ellos no estaban allí en un evento étnico de ningún partido, ni estaban allí en un evento de recaudación de fondos para ninguna causa. Ellos estaban allí predicando el evangelio con Jesús, donde Jesús estaba sirviendo y predicando la palabra, donde había miles de personas que escucharon en aquel puerto, en aquella playa, el mensaje de Jesús. Sin embargo, son azotados y quizás tal vez usted está atravesando por una tormenta, ¿verdad? Una tormenta, quizás es su hijo, quizás es su hija, quizás es su esposo, su esposa, un hermano, una madre, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo. Quizás hay una tormenta que se ha desatado para azotarte, pero no permitas que ese evento te haga dudar de la presencia de Dios en tu vida, porque ese no es el caso. Ahí le dice claramente que hay propósitos en las tormentas, hay propósitos en estos eventos sobrenaturales que llegan a nuestra vida. Obviamente la tormenta de Jonás, ¿verdad? Para hacerle volver de sus descarríos. Obviamente Dios tuvo que permitir una tormenta para que aquellas personas que estaban en aquella barca con Jonás lo tiraran al agua, para que él pudiera comprender que allí dentro del vientre del pez él tenía que reconocer que estaba mal, que estaba siendo desobediente al mandato de Dios. Entonces, en la vida personal de Jonás, una tormenta representó el volverle a enderezar su camino y alinearse a la línea correcta, que era Jesús, que era Dios, que era su creador. Él pudo reconocer allí de rodillas dentro del vientre del pez que era necesario, que era importante obedecer al Señor. Entonces, si ponemos en perspectiva lo que pasó con la vida de Jonás, la tormenta en Jonás lo hizo volver de su mal camino, lo hizo retroceder, lo hizo dar un giro de 180 grados hacia Dios cuando iba en el sentido contrario. Entonces, esto significa que cada tormenta tiene un propósito en nuestra vida y que esos propósitos son los que realmente a Dios le interesa. A Dios no le interesan los planes que nosotros tenemos. Sí, Él se interesa por lo que nosotros queremos y se interesa por nuestras necesidades, pero los planes de Dios son mejores que los nuestros. Por eso no podemos poner nuestros planes primeros que los de Dios. Entonces, para Jonás fue volverse de su descarrío. Para Jonás fue la bendición que trajo aquella tormenta, fue traerlo, ¿verdad? Iba hacia el sur, volverlo hacia el norte, hacia donde Dios lo había enviado. Entonces,
¿Qué tormenta fue una bendición, por ejemplo, para el hermano Pablo? Bueno, si vemos aquí, la tormenta del hermano Pablo fue a abrir puertas para testificar. ¿Y cómo usted dice eso? Sí, porque cuando Pablo fue arrestado y fue enviado, ¿verdad?, allá a Roma, dice que él le predicó, donde quiere que sepa, iba encadenado, pero iba predicando, iba amarrado, pero iba hablando la palabra del Señor. Y se pararon ante los jueces, aquellos que lo estaban sentenciando, y le habló y le dijo y que el Señor era fiel, que el Señor era verdadero. Y a través de él, a través de la tormenta, Pablo fue un instrumento para salvarla a los que andaban con él y a los guardias. Y aunque por un momento pensó que en aquella tormenta perdería su vida, la Biblia dice que Dios hizo un milagro y envió su ángel y ninguno pereció. Entonces quiere decir que la tormenta en Pablo le abrió las puertas para testificar, para que el evangelio fuera creciendo y hubiera recibido el evangelio en Grecia, en Roma, en Italia, en toda esa parte de Europa que quizás el evangelio no había llegado. A través de la tormenta de Pablo, Dios la utilizó para que su evangelio se propagara en toda esa zona de allá de Europa. Entonces, ¿qué te puedo decir? La tormenta en los discípulos. ¿Qué hizo la tormenta en los discípulos? Probó su fe. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios permite que la tormenta se desata, el Señor tuvo que decirle, hombres de poca fe. ¿Sabes qué pasó con su fe? Yo estoy seguro que la próxima tormenta que sus discípulos hubieran experimentado, la hubieran tomado con una perspectiva completamente diferente, reconociendo que, espérate, cuando estuvimos con Jesús, lo que pasó fue que no tuvimos fe, no confiamos en su protección. Yo estoy seguro que la próxima tormenta después de esa hubieran visto la tormenta completamente diferente, lo hubieran visto como parte de un proceso y una prueba para ver dónde estaba su fe. En otras palabras, ¿qué hizo la tormenta en los discípulos? Llenarlos de fe, llenarlos de confianza, llenarlos de paz en medio de la misma. Entonces, estas cosas son necesarias, las tormentas son necesarias. Lo que pasa es que tenemos la tendencia de que lo que no nos gusta pues no viene de Dios, que las cosas que aparentemente son malas no vienen de Dios. Yo estoy seguro que al principio los discípulos comenzaron a culpar al diablo por aquella tormenta sin saber que era Dios mismo que estaba tratando de probar su fe, y en esa perspectiva caemos nosotros. Muchas veces Dios permite pruebas en nuestra vida y comenzamos a culpar a aquel, comenzamos a culpar al otro. Yo le decía a los hermanos en la prisión que cuando yo salí del banco, tuve que salir corriendo y llevarme gente secuestrada y entrarme a tiro con la policía porque no me pude escapar. ¿Sabes por qué? Porque el que me estaba esperando afuera me dejó a pie. ¿Me entiendes? Entonces me quedé a pie y yo decía, no, por culpa de ese fue que me agarraron, porque me dejaron a pie. No me dejaron, eso no tenía que ver. Dios planeó todo. No era culpa de nadie, era que Dios quería que ese día yo llegara a pasar por ese momento. Y ni esa tormenta, hoy yo puedo testificar de la grandeza de Dios. Todo obró para bien. Gracias a Dios que el que me dejó a pie. Porque a lo mejor si no hubiera dejado a pie, yo estuviera muerto esperando sentencia en el infierno. Pero por cuanto Dios permitió que él me dejara a pie, entonces hoy doy gloria al que vive. Porque no se trató del que me dejó a pie, se trató de que Dios me permitió que la tormenta me azotara lo suficientemente como para que yo lo reconociera. El que me dejó a pie fue parte del plan de Dios en mi vida. Así que cambié la manera de pensar acerca de todo lo que ocurrió. Yo estoy seguro que de la misma manera Jonás cambió y dijo, ¿tú sabes qué? Esta tormenta que yo experimenté, que esta gente me tuvieron que tirar al mar, ¿sabes qué? No fue que ellos fueron malos, fue que Dios permitió que ellos me tiraran al mar para que yo entrara en la boca del pez, para que el pez me lo vomitara en tierra, y reconocer que Dios lo guardaba, que aún en medio de su desobediencia Dios estaba protegiéndolo, guardándolo y cuidándolo, aunque parecía que era algo malo. Y así pasa con nuestra vida, aunque pensemos que es algo malo, Dios está detrás de todas estas cosas. Lo más interesante es que a pesar de que los discípulos estaban siendo probados su fe a través de la tormenta, lo más maravilloso era que Jesús estaba con ellos en la tormenta. Qué interesante, ¿no? Es como decir, wow, hay una tormenta, pero ¿sabes qué? El que hace las tormentas está conmigo aquí. Entonces, pero qué difícil es entender eso, qué difícil es entender que el que está permitiendo la tormenta en tu vida está contigo, es que como tuvo con los discípulos.
Entonces tenemos las dos opciones: actuar como los discípulos desesperados en la tormenta, Señor, ayúdanos que perecemos, o simplemente decir, Señor, tú estás en control, si es tu voluntad, nos vamos contigo, y si es tu voluntad que nos salve, amén. Esa es la manera diferente de pensar. La Biblia dice, ¿verdad?, que en el 38 al 40 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienen cuidado de nosotros. Y levantándose él reprendió el viento y dijo a la mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Lo que es interesante es que es un hombre al nivel de la situación. Obviamente Jesús dormía, y te pone a pensar, y yo a veces me ponía a pensar, decía, pero ¿cómo pudo estar durmiendo Jesús con el jamaqueo de las olas, con los vientos, con quizás el agua cayéndole encima? Jesús, a pesar de todo eso que estaba pasando, él estaba durmiendo tranquilo. Qué interesante. Es algo bien interesante. Pero obviamente nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que era parte del plan de Dios. Que pareciera como que Jesús no está interesado en lo que está pasando con la tormenta, pero Él sí está interesado y está en control de la tormenta, aunque parezca lo contrario. Y dice la Biblia que se levantó y dijo, calla, enmudece, y se hizo grande bonanza, ¿verdad? Las olas se calmaron, el mar se aquietó, la luna apareció entre las nubes, el cielo se disipó, las nubes negras, ahora estaba la claridad de la luna. Todo se convirtió en una bonanza maravillosa, donde la luz de la luna alumbró todo. Obviamente el sonido era ligero, ¿verdad? Quizás lo que se escuchaba un poquito así, el vaivén de las olas, ya, ¿verdad?, todo en calma. Y me pongo a pensar, y surge una pregunta, después de todo esto, surge una pregunta, porque ellos experimentaron la tormenta, experimentaron la desesperación, experimentaron su falta de fe, experimentaron ver a Jesús dormido mientras ellos estaban ahí desesperados. Ahora, después que vieron el milagro, ahora después que vieron la reprensión de Jesús en contra de los vientos y de la tormenta, hubo una pregunta y dijo, ¿quién es este? Dice la Biblia que murmuraban entre sí en el versículo 41. Y entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea que ellos estaban, desafortunadamente, estaban impresionados con lo que había pasado. Digo desafortunadamente porque pareciera que hasta ese momento todavía ellos no tenían ni siquiera idea quién era Jesús. Es lo que quizás me equivoco, pero es mi opinión personal. Porque para preguntarse entre sí quién es este, es porque no sabían quién era Él. Y dice la palabra que decían entre sí, entre murmuro y murmuro, calladitos en una esquina, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Habían estado con Jesús todo ese tiempo y no se habían percatado que Él era el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, que el gran yo soy estaba habitando con nosotros en la tierra, que el gran yo soy, el eterno Elohim, se había convertido en hombre y había caminado y estaba con ellos en esa barca. No habían entendido nada. Por eso tuvieron que preguntar, ¿quién es este que aún los cielos y la mar, los vientos y la mar le obedecen? Con esto nos damos cuenta que muchas veces la tormenta crea un efecto en nosotros tan y tan devastador porque se lo permitimos, que perdemos la noción del tiempo, perdemos y como que no reconocemos a dónde estamos, a quiénes servimos, a dónde vamos, como que nos perdemos nuestro norte. Pero es ahí donde Dios dice, reconoce siempre que estoy contigo en medio de la tormenta, que no importa lo que tú experimentes o vivas, ten la certeza de que yo estoy contigo dentro de tu barca. Y por eso
es importante que entendamos que Jesús está contigo en tus tormentas actuales. Estuvo con los discípulos en aquella vez, hace 2000 y pico de años, pero está contigo y está conmigo. Y tenemos que reconocerlo, que no estamos solos en la tormenta, no estamos en nuestra propia cuenta, sino que Dios está montado en la barca y que Él está manejando, Él tiene el timón en sus manos. Y yo sé que van a haber tempestades, claro que sí, van a haber ciclones, claro que sí, van a haber tsunamis, claro que sí, van a haber momentos de desierto, claro que sí, momentos donde pareciera que las aguas nos van a negar, como pasó en este momento, donde las olas se montaban dentro de la barca. Pero en todas esas cosas podemos tener paz. En toda esa situación podemos tener la certeza de que vamos a llegar al otro lado sanos y salvos, porque quien está con nosotros, el que hizo la invitación, es el que controla, es el que hace las tormentas, el que las calma, el que hizo el viento, el que hizo el agua, el que hizo todo lo que existe, es el que nos está diciendo tranquilo que yo estoy en control. Entonces Jesús puede calmar tu tormenta y darte paz. Si puedes entender esta parte, vas a poder estar tranquilo y tranquila en cualquiera sea tu preocupación, en cualquiera sea tu tormenta, en cualquiera sea la situación que te está robando la paz, que te está robando la energía, que te está robando todo lo que Dios ha puesto, la fe, inclusive hasta la fe. Y siempre recuerda que las tormentas de Dios en nuestra vida siempre vienen acompañadas de un propósito especial. Dijimos ahorita que las tormentas en Pablo le abrieron puertas para la predicación del Evangelio. Dijimos también que la tormenta en Jonás lo hizo volver, ¿verdad?, de su desequilibrio, lo hizo volver a Dios de su desobediencia. ¿Sabes? Las tormentas, cuando Dios las permite a los discípulos, pues obviamente los hizo incrementar su fe, los hizo entender que era necesario tener fe ante cualquier situación que viniera a sus vidas. Entonces, esto significa que Dios en medio de la tormenta siempre te va a mostrar el propósito, siempre te va a mostrar que no permite la tormenta en tu vida simplemente por gusto, sino porque ese plan que tiene para ti es necesario que la tormenta llegue. Porque ahora, como yo compartí y ya estoy terminando, yo me puedo identificar con los muchachos en la prisión porque Dios permitió que yo pasara por la tormenta de la prisión. Puedo hablar el lenguaje de ellos, ellos se pueden identificar conmigo, yo me puedo identificar con ellos, yo puedo ser más empático con lo que ellos están experimentando porque yo pasé por eso, porque yo viví y experimenté lo que ellos están experimentando, porque yo viví, estuve en la tormenta, estuve en la barca de la prisión cuando se desató la tormenta en mi vida. Ahora que ya no estoy en esa barca y puedo entrar a esa barca y decirle, ¿sabes qué? El Señor está con nosotros. Y aunque parece que te vas a hundir, aunque parece que las aguas te van a ahogar, aunque parece que el sufrimiento te va a destruir la vida, no va a ser así porque Dios está en control. Porque tú has escogido por Dios, porque tú aceptaste la invitación de Dios de pasar al otro lado. Y por cuanto tú aceptaste esa invitación, Dios te va a proteger, Dios te va a guiar al puerto seguro. Dios se va a mantener a tu lado, aun cuando tus fuerzas ya no te den. Y obviamente la tormenta en mi vida personal, pues hoy me ha permitido llevarle a ellos una palabra de ánimo. ¿Por qué? Porque me pueden entender. Y no que el que no haya estado en la prisión no puede identificarse con ellos. Claro que no estoy diciendo eso. Pero es un poquito diferente cuando tú te has puesto su uniforme, cuando tú has experimentado todos estos problemas judiciales, de juicio, de sentencia, y ser un número, y todas esas cosas. Cuando tú has vivido todo eso, ellos se identifican porque le estás hablando exactamente el lenguaje que pueden entender. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad, ¿verdad? Por este tiempo que hemos podido compartir su palabra maravillosa. Espero que alguien haya podido ser motivado, ser animado a seguir buscando la presencia de Dios en su vida,
Y si todavía tú no has conocido al Señor y no has aceptado esa invitación de Dios de pasar al otro lado, te exhorta que lo hagas y que puedas reconocerlo en todos tus caminos y te irá bien. Te garantizo que te irá muy bien. Así que fue una bendición poder compartir su palabra. Fue una bendición poder salir al aire, ¿verdad? A través de esta transmisión, siempre dando gracias a John por su esfuerzo, su dedicación, que todos los domingos que me toca compartir, él llega aquí, ¿verdad? Sin ningún interés, y es una bendición para nosotros poder recibirlo, y gracias a él, pues él es parte de este ministerio también, ¿verdad? Aunque no está aquí predicando como yo, pero está haciendo posible que la prédica llegue a diferentes personas. Él es tan responsable como yo, así que doy gracias al Señor por su vida y por su dedicación y por su esfuerzo, y lo agradecemos muchísimo. Dios te bendiga, Dios te guarde, será hasta la próxima. Muchas bendiciones.